Bueno, en diputados, la oposición intenta hoy aprobar una nueva movilidad jubilatoria. Pretenden que el gobierno pague los 8 puntos que se ahorró por no reconocer la inflación del 20,6 de enero. Recordemos que solo recompuso el 12,5. Martín Tetaz, diputado nacional por el radicalismo. Martín. ¿Qué haces, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Vico, todo bien. Contanos, ¿qué posibilidad hay de que esto salga? Muchas, porque finalmente todos los dictámenes que hay de los distintos espacios políticos están mucho más cerca. Te diría que las diferencias son mucho más pequeñas, por lo tanto es muy posible que haya alguno de esos dictámenes pueda estar aprobado hoy a partir de las 11 de la mañana que va a empezar la sesión. Casi con seguridad va a haber quórum para la sesión de las 11 de la mañana, y muy probablemente que hay dos cosas por lo menos importantes, o tres cosas importantes. La primera, el reconocimiento que decías vos recién, ese 8% que falta para completar la inflación del mes de enero. La segunda, que nosotros lo que queremos es que una vez por año, en el mes de marzo, le paguen a los jubilados si es que hay una mejora salarial. Si en adelante la economía se recupera y los salarios reales crecen, que le paguen una parte de ese crecimiento de los salarios reales a los jubilados en una recomposición que se haga una vez por año, además de la actualización de las jubilaciones. Ese es el segundo punto importante. Y el tercer punto importante es el piso de la jubilación mínima, que quedaría, esa es la discusión principal hoy entre los dictámenes entre el dictamen nuestro y el dictamen del kirchnerismo. Nosotros pedimos que quede en el mínimo, en lo que es el costo de una canasta básica total del INDEC para un adulto mayor, que son 286.000 pesos hoy, y el kirchnerismo pide un 20% más de eso. Entonces, bueno, un poco más irresponsable desde el punto de vista presupuestario, y por eso nosotros vamos a ir con la posición nuestra. Jessica. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? ¿Tienen Hola, algún Ceci. tipo de feedback del oficialismo? Porque Milei lo que dijo públicamente es: todo proyecto que comprometa el equilibrio fiscal lo voy a vetar. Lo dijo así directamente, con lo cual, si esto llega a tratarse y aprobarse también en diputados y en el Senado, ¿ustedes creen que lo va a vetar o no? Bueno, primero depende si se aprueba cuál. El proyecto nuestro tiene un costo fiscal de 0,43 puntos del PBI, que es el que calculó la Oficina del Presupuesto del Congreso, que es muy razonable y que va en sintonía con el efecto, anula, para decirlo de alguna manera, el efecto licuadora sobre las jubilaciones. Y entonces no implica un crecimiento del presupuesto más allá de eso, con lo cual no debería ser vetado ese proyecto. Pero si lo veta el Ejecutivo, recordemos que la Constitución es muy clara: el Congreso puede insistir con 2/3 de los votos, y en un tema tan sensible no descarto que pueda haber 2/3 de los votos para insistir. Entonces ahí, si el Congreso insiste después del veto, vos sabés que queda firme la ley. O sea, no es que el presidente tiene la última palabra. Sí. El presidente puede vetar, efectivamente, como vetaba. El argumento de Milei va a ser el mismo que el de Cristina cuando vetó el 82. De hecho, lo va a mencionar. Acuérdense lo que le digo ahora. Milei va a decir que va a hacer exactamente lo mismo que hizo Cristina cuando vetó el 82%. Es más, si no recita de memoria los argumentos que usó Cristina aquella vez que vetó el 82%, muy probablemente va a ser una cosa así. Ahora, lo que tiene que tener claro es que nosotros podemos insistir con 2/3 del Congreso, y como es un presidente que tiene menos de 1/3, bueno, entonces está a tiro de que el Congreso insista en eso. Cecilia. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Hola, Ceci. En ese esquema, ahí buenísimo que dabas el costo del impacto fiscal. Mi pregunta es si ustedes plantean algún mecanismo para compensar ese costo fiscal, o si lo que crees es que el gobierno tiene que estirarse o flexibilizar la búsqueda del superávit. No, de hecho nosotros lo planteamos inclusive en la ley base. Vos recordarás, en la discusión de la ley base, nosotros le pedimos al gobierno y lo conseguimos, que incluyeran un artículo en el sentido de que el gobierno revisara lo que se llama el gasto fiscal. ¿Qué es el gasto fiscal? Los beneficios que tienen las empresas en Argentina, que son 4 puntos del PBI. Mirá, estamos hablando de un proyecto que en total está recomponiendo a los jubilados, que no es, otra vez, no es un aumento,
Sí, es sí, una es una recomposición de lo recomposición. que este mismo gobierno le sacó, no de lo que le sacó el gobierno anterior. Entonces, que arranquen no perdiendo, estamos pidiendo, nada más. Ujú. Esa recomposición sale 0,43 puntos, medio punto del PBI, perfecto. El gasto fiscal son 4 puntos del PBI, es 10 veces esto. Entonces nosotros lo que estamos pidiéndole al gobierno es, mira, ¿no te parece que da para, en este momento de crisis tan extrema, decirle a las empresas, mira, no te voy a sacar todos los beneficios, pero loco, aflojen un poco? Martín, Las empresas como por ejemplo las de Tierra del Fuego, todas las claro, empresas que pero están por eso te iba a recibiendo preguntar, beneficios ahí en el impacto del gasto tributario, lo que se llama las exenciones impositivas que hay para los distintos sectores, hay de todo, Sí. y es un lugar en que después cuesta juntar voluntades, para decirlo de manera muy diplomática, que apoyen la eliminación de alguno de esos beneficios. ¿Ustedes han discutido la eliminación concreta de alguno de esos beneficios impositivos o quieren Pero que el te pongo un gobierno lo solo- decida? Te pongo un solo dato, nada más, sin ir a esa exención fiscal. Nosotros tuvimos que imponer, por encima de la voluntad del presidente Milei y de su bloque, la igualación del impuesto a los cigarrillos, porque para proteger a un empresario muy poderoso de la Argentina, que evidentemente tenía un acuerdo político con el gobierno había sacado de la ley bases el artículo que ponía el impuesto al tabaco y que igualaba el impuesto de todos los que pagan todos los cigarrillos. Bueno, eso también ¿El contribuye al impuesto del tabaco le financiamiento. puede compensar, por ejemplo? Claro, por supuesto. Entonces, quiero decir, hay voluntad política de decir, bueno, chicos, revisemos los regímenes de todos los regímenes. Mirá que acá mencioné Tierra del Fuego, pero podríamos discutir también la cuestión de Mercado Libre y tantas otras empresas. Nadie está pidiendo que se eliminen todos los beneficios impositivos porque son incentivos que generan seguramente más empleo y tienen algunos objetivos. No, te lo pregunto pero, porque es cierto que en el radicalismo, por ejemplo, o sea, yo escucho a muchos legisladores del radicalismo hablar de que la compensación es Tierra del Fuego, podría ser tocar Tierra del Fuego, pero también después veo en la discusión al votar que es también desde el radicalismo donde salen los votos que sostienen o defienden el régimen de Tierra del Fuego. No, pero eso no es cierto. Nosotros lo que siempre hemos dicho respecto al régimen de Tierra del Fuego es que hay que analizarlo puntualmente, a ver cuáles eran los objetivos que tenía, a ver si se cumplió con los objetivos o no se cumplió con... Como toda política pública de Argentina. El problema de las políticas públicas de Argentina es que nosotros no medimos nada, tenemos aversión a medir. Como no medimos nada, entonces no tenemos objetivos concretos de las políticas públicas, no sabemos si está bien o está mal. Cuando vos te dicen cerrar organismos, directamente dicen, no sé, cerremos el Ministerio de la Mujer, ¿está bien o está mal? ¿Qué sé yo? ¿Cuál era el objetivo que tenía? ¿Lo cumplía o no lo cumplía? Bueno, si no partimos por ahí, si la política pública no empieza diciendo cuál es su objetivo, y ese objetivo no puede ser mensurable, y si no se cumple, revisar, entonces te estamos haciendo todo mal. Marina. Marina, ¿cómo estás? Buen Yendo un día, poquitito, ¿cómo buen estás? día, bien, todo bien. Yendo un poquitito a la ley bases, ¿no? Se supone que en algún momento va a pasar por el Senado, que va a volver con modificaciones a diputados. La pregunta Así es, ¿con qué pronóstico la ves, tanto a ley bases como lo que tiene que ver con la reforma laboral o lo que queda de ella y el paquete fiscal, y en qué plazos en diputados? Mira, lo veo bien porque las modificaciones son pequeñas. No hay modificaciones sustanciales en el dictamen de mayoría de la Cámara de Senadores, que es el que muy probablemente va a ser aprobado. Digamos, hay modificaciones, te diría, hay un 22% más de deducciones para los trabajadores que están en el sur en el impuesto a las ganancias, cosa que a mí me parece mal, pero bueno, eso es lo que los senadores del sur consiguieron para votar la ley, entonces eso es lo que va a volver a discusión a diputados. Y hay también en materia laboral, que mencionaste vos recién, un poco de nosotros todavía había pasado un artículo de antibloqueos, digamos, de que se consideraba una injuria grave el bloqueo de una empresa, etcétera, y lo limaron todavía un poquito más en el Senado. Entonces, ahí yo voy a tratar de insistir en diputados en que se mantenga la formulación original. Pero una vez que se aprueba, Marina, en el Senado, vos ya sabés que ya está aprobada la ley, porque lo único que puede hacer diputados es o aprobarlo, que la versión que le viene del Senado, o aprobar su versión inicial, insistir en su versión inicial. Sí. Es pasto o pollo, una de las dos va a estar, digamos, Sí. ¿no? Entonces, ya está, digamos, una vez que el Senado apruebe una versión, ya, o la versión del Senado o la versión de diputado es ley. Está claro.
Gonzalo. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás, Gonza Sánchez? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Gonza? Bien, bien. Bien. Bueno, te quiero preguntar, sacándote un poco de lo estrictamente parlamentario, te quería preguntar un poco qué opinión tenés del asunto de capital humano, que es el primer, me parece, gran escándalo bastante complejo que involucra enteramente al gobierno. ¿Qué mirada tenés de eso? Mira, varias cosas. Punto número 1. Ojalá el Estado nunca más el Estado compre alimento y reparta alimentos. Para eso hay instrumentos mucho mejores, como la tarjeta alimentar o como la propia UH. Si vos querés realmente ayudar con un cheque. No, cada vez que el Estado compra siempre termina mal la historia. Más allá de juzgar si hay voluntades y hay corrupción en el medio o simplemente es negligencia, la verdad que termina siempre mal cuando el Estado compra. Entonces todo lo que podamos hacer para que el Estado no compre me parece que es un golazo de media cancha, punto número 1. Punto número 2, hay un problema de gestión grande en el gobierno. Cuando vos, que ya lo había tenido Macri cuando redujo la cantidad de ministerios en el 2018, si ustedes hacen memoria, que es que cuando vos ponés todos los ministerios en cabeza de Petovelo para que se apruebe comprar una maquinita de ganchito para brochar, tiene que firmar Petovelo, ¿entendés? Entonces, eso es un embudo en términos de gestión que hace que sea imposible mover algo. Es muy difícil gestionar políticas públicas cuando armás un embudo. Y todas las políticas públicas, prácticamente el 50% de las políticas públicas de Argentina pasan por una lapicera. Entonces, o Petovelo es la Mujer Maravilla y tiene una capacidad que no tiene ningún ser humano sobre la faz de la Tierra, o se le van a empezar a escapar tortuga de esta. Empiezan a pasar este tipo de problemas. Así como hoy no pueden gestionar el reparto de un montón de alimentos que quedan arrumbados en un lugar, mañana va a tener otro problema. Es decir, es muy difícil gestionar cuando vos tenés todo concentrado, una estructura del Estado tan grande, concentrada en tan pocas firmas. Es una cuestión obvia. La multiplicidad de ministerios simplifica en una parte de la cuestión de la gestión. Yo te decía, a Macri le había pasado lo mismo. Cuando Macri saca el Ministerio de Salud, ¿te acordás? Y lo pone como una secretaría. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez que tenías que aprobar alguna cuestión de medicamentos o de lo que fuera del Ministerio de Salud, tenía que pasar por el ministro que estaba arriba. Y entonces era un embudo imposible y eso genera muchos problemas de gestión. Gracias, Martín, por la comunicación. Un abrazo, viejo. Ya nos vemos. Martín Tetas, diputado nacional por radicalismo. Sí, bueno, hay que ver qué pasa con esta sesión. A las 11 estaba convocada, va a ser probablemente un día largo, pero también la información pasa por la Casa de Gobierno. Hace un ratito nada más el presidente Javier Milei se asomó al balcón junto con gran parte de su gabinete a saludar hacia la Plaza de Mayo. Había un grupo de chicos que justo lo vieron y gritaban Milei, Milei. Bueno, está cambiando un poco la dinámica del gabinete en medio, por supuesto, de lo que fue una crisis fuerte que termina con la salida del jefe de gabinete, Nicolás Posse. Lo primero que hay que decir es que Milei volvió a las reuniones de gabinete. Acá contamos que hacía largas semanas que había dejado de estar. Con la ida de Posse aparece Milei, presidió él mismo a las 9 de la mañana esta reunión. También estuvo Victoria Villarruel, alguien que había sido también al inicio corrida de ese lugar, y el resto del gabinete. Francos, que asumió recién ayer, o sea, tomó juramento ayer en el Salón Blanco en un acto corto, sobrio, pero que también el presidente usó para respaldar a Francos y para abrazar a Petovelo, que estaba en el medio del cuestionamiento a partir de lo que fue el conflicto interno en el área de capital humano. Respecto de Francos, salió hoy en el boletín oficial la estructura del jefe de gabinete. Va a ser coordinador de 7 ministerios y va a tener 2 vicejefes, uno en la parte más ejecutiva, que es José Rolandi, que es el sobreviviente de la gestión Posse. Todos se cargaron a casi todos. Rolandi, yo he recibido buenos comentarios, la verdad, en lo que es la negociación política de Rolandi, hablando con diputados, con senadores, con distintos sectores. No tiene ningún tipo de decisión propia, pero sí es una persona que técnicamente me dicen que es bastante solvente. Sobrevivió al... ¿De dónde viene? Bueno, venía de la mano de Posse, no tiene mucho más recorrido político que ese. Es un peladito que está siempre en todos lados. Perdón por la referencia, pero el que uno no conoce las reuniones de gabinete, ese es Rolandi. Y el otro es Lisandro Catalán, que va a quedarse a cargo de Interior.
señales de las que me gusta contar a mí. Entonces desapareció formalmente el Ministerio del Interior afuera. Lo que conserva Francos, y es todo un dato, al menos hasta ahora, esa era la decisión, a partir de una conversación con Karina Milei, que es la que define los espacios internos, se va a quedar en la planta baja donde funciona el Ministerio del Interior y no en el histórico despacho del jefe de gabinete que está al lado de la presidencia, el misma ala que Presidencia de la Nación, Secretaría General, Jefatura de Gabinete, que es un pasillo en el que se ingresa, ya ahí hay granaderos, hay seguridad, no entra cualquiera que haya ido a la Casa Rosada sabe que hay lugares donde uno se mete y no pasa nada, ahí que es el ala presidencial, ya no, tenés los granaderos, tenés los jarrones chinos divinos, ahí no podés entrar. Bueno, todo indicaba que Franco, jefe de gabinete, ¿quién va a ocupar ese despacho? Francos. El vacío que deja Pose, bueno, no. Queda bajo Francos. Se está ordenando capital humano. Hoy salió, yo no voy a decir la renuncia de Pose porque hay algo que hace también desde lo gestual o desde lo simbólico este gobierno, que si uno revisa las salidas de capital humana, que fueron echados de capital humano 4 funcionarios ayer y hoy Pablo de la Torre, no dicen acéptase la renuncia, dice limítase y le ponen fecha al mandato del funcionario. O sea, y yo pregunté, técnicamente, ¿qué es esto? Técnicamente es que están diciendo que los echaron y no hacen la formalidad, porque de hecho ni siquiera esperaron la presentación de las renuncias, con lo cual muestran también una cosa tan burocrática como es un trámite, un decreto, una resolución con la salida de un funcionario. Bueno, están mostrando la manera en que lo hacen. Designan en lugar de la Torre a Yanina Nano Lembo, que es una técnica ligada al PRO. Es alguien que uno no puede decir que es una militante del PRO, más allá de que estuvo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque llega ahí por concurso, porque tampoco es alguien que uno no dice que es mano derecha de Larreta. Yo ayer pregunté acerca de Larreta y me decían, ni la conozco, o sea, no la tenemos dentro de nuestro grupo de mesa chica. Llega a partir de distintos sondeos, hubo sondeos particularmente en el gabinete de Diego Valenzuela en 3 de febrero sobre un funcionario para recalar ahí. Finalmente eligieron a Nano Lembo, que, insisto, tiene un perfil técnico a diferencia de los de la Torre, que tenían ahí un margen más político dentro del juego interno. Salió hoy en el boletín oficial el nombramiento de Juan Pablo Carreira como director de comunicación digital. Y usted va a decir, ¿y esto a quién le importa? Es el famoso Juan Doe, sí, en redes, que es alguien que además tiene una participación, una cofundación de La Derecha Diario, que es como el house organ de La Libertad Avanza, junto con Fernando Cerimedo, digamos, es un diario. Cerimedo ahí? Sí, es un diario que da las noticias, por supuesto, desde una posición muy militante pro Milei, recala en el gobierno. Que salga la designación en boletín oficial quiere decir que ahora va a empezar a cobrar. Esto en redes generó mucha polémica porque él decía hace poquito tiempo cuestiones como nunca trabajaré en el Estado, yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé ni quiero trabajar. ¿Cuánta de la mía te estás llevando, Munipa? Le decía a un empleado municipal. ¿Cuánto cobra? ¿Qué depresión? No, pero arriba de 1 millón, pero menos que un subsecretario que está en el orden de los 2.500, no puede cobrar más que eso. ¿Qué depresión? Decía hace meses nada más. Me dan estas fotos de ñoquis kirchneristas en esas mini oficinas blancas cuadradas que construyen para justificar las subsecretarías que se inventan. Bueno, ¿por qué también lo traigo a colación? Es una persona importante dentro de lo que es la comunicación del mensaje del gobierno, porque estas designaciones son las que estaba pisando de alguna manera Nicolás Pose cuando decían, che, no salen los nombramientos, la gente que no es nombrada no puede cobrar. Hay gente que trabaja desde enero a febrero que no fue nombrada y no puede cobrar. Entonces vamos a empezar a ver designaciones de a decenas en el boletín oficial a partir de la salida de Nicolás Pose, que era el embudo que estaba frenando este tipo de cuestiones. 11 de la mañana. Se sabe que estamos atravesando una crisis en la salud. En todo el país faltan médicos especializados, sobre todo en terapia intensiva
y en pediatría. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Con un cambio en la ley y a pesar de la oposición sindical, Mendoza logró revertir esa tendencia. Este año se postularon a las residencias un 70% más de candidatos. Rodolfo Montero es ministro de Salud y Deportes de Mendoza. ¿Qué tal, Rodolfo? Jorge Lanata soy. Buen día. Hola, Jorge. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Cuéntenos cuáles fueron las claves de esta reforma. Bueno, si me das un minuto te hago el contexto, porque la verdad que el resultado del incremento en los postulantes a la residencia de casi el 70% tiene que ver con un panorama un poco más amplio que solo la modificación en la ley de residencia. Lo que vos decías es absolutamente cierto. La salud viene atravesando una crisis hace muchísimos años, con problemas estructurales. Vos has investigado muchos de esos problemas, yo soy consciente de eso, porque además hicimos una entrevista juntos hace algunos años. Pero se le suman los problemas coyunturales, de los brutales incrementos de precios, se le suma que el sistema público está recibiendo más presiones de demanda, de gente que pierde su cobertura o no puede pagar los coseguros. Así que la salud está, como vos decías al principio, con una crisis muy importante, y nosotros en Mendoza trabajamos los últimos 2 años para armar un plan junto a Alfredo Cornejo, para presentar un plan provincial de salud, que lo hicimos apenas empezó ahora la gestión en diciembre, con la idea de reformar, no refundar, porque a veces a la política le gusta refundar para ser fundadores de cosas. Pero yo creo que el sistema de salud se necesita reformar profundo, pero esas reformas sean de consenso. Entonces el primer planteo fue: necesitamos consensuar esa reforma. Presentamos el plan, se lo presentamos a todas las instituciones asociadas, lo presentamos a la legislatura, se lo presentamos incluso a las entidades gremiales, se lo presentamos a la sociedad civil en general y tratamos de lograr consenso a través de ese plan, y creo que lo logramos, porque además producto de ese plan presentamos 26 leyes, un primer paquete de 26 leyes independientes. Una de esas leyes es la ley de residencia, pero son 26, esas leyes pasaron tanto por senadores como por diputados y se aprobaron en su gran mayoría por unanimidad. Se diría más del 90% o 95% de los votos fueron a favor de todos los espacios políticos por todas las leyes. Es decir, hay un consenso social de todos los ámbitos políticos de que había que llevar adelante estas reformas. Eso para mí es destacable, es muy importante que como sociedad vayamos logrando esos acuerdos para sostener políticas públicas en el tiempo. La salud, más que otras, la salud como la educación necesita sostener políticas para poder lograr resultados. Sostener me refiero a través de los distintos ciclos políticos. Entonces creo que eso es importante. ¿Por qué digo eso? Porque la ley de residencia hace muchos cambios a la forma, sobre todo cambia los programas, los pasa a actividades profesionales a confiar, es decir, por competencias profesionales. Ya no son 4 años con contenido teórico que vos tenés que aprobar, sino que tenés que mostrar que sabés hacer. Y eso te permite reducir el plazo de las residencias. Había muchas residencias, sobre todo las troncales, que eran las que vos decías al principio, pediatría, o por ejemplo medicina de familia, que nosotros siempre decimos hay que fortalecer la atención primaria, sí, pero sin esos médicos, sin médicos de familia, sin clínicos, sin pediatras, sin tocoginecólogo, imposible. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que efectivamente sean más atractivas, pero además sean más atractivas en lo que el sistema de salud necesita? Entonces cambiamos los programas, se acorta un poquitito, nosotros esperamos 1 año más o menos en las residencias troncales, pero además permitimos pago diferenciado según necesidad. Yo creo que eso es clave. Es decir, nosotros hemos permitido en la provincia de Mendoza que las residencias se paguen distinto. Y entonces que el sistema de salud, que es lo que hemos hecho este año, nosotros aprobamos esa ley y llamamos este año ya con la nueva ley, y dijimos, vamos a pagar el doble, por ejemplo, de determinadas residencias que son las promovidas, que son pediatría, que son terapia, que son anatomía patológica, psiquiatría por el problema de psiquiatría y psicología por el problema de salud mental, medicina de familia, clínica. Entonces, esas residencias decidimos pagarla el doble, y eso permitió que se inscribieran mucho más médicos. Te doy un ejemplo concreto. En medicina de familia, este año tenemos 12 postulantes contra 1 o 2 que se postulaban todos los años. Pediatría hemos duplicado, 22 a 13 del año pasado. Tocoginecología, 27 a 17.
terapia 4-1, terapia, por ejemplo, pediátrica, digo 4-1, Sí. en psicología y en psiquiatría también. Entonces, ha introducido algunos cambios de fondo que las hacen más atractivas, pero además que hacen más atractivas las especialidades que el sistema necesita. Pero no basta con plata. Es decir, si yo te dijera que vamos a solucionar todos los problemas porque pagamos el doble, una residencia sería una visión muy corta, digamos. La verdad es que hemos tenido ese impacto por la modificación en la ley de residencia, pero además porque hemos modificado otras leyes que les dan perspectiva profesional. El plan que nosotros hemos presentado abarca desde la formación de grado, desde las carreras, donde estamos tratando de mejorar los programas, de articular el último año que hacen los chicos en la carrera con la residencia, y entonces también acortar el programa de formación en el grado, digamos, y articularlo con el posgrado, recuperar el practicantado, pero además reformamos después el ejercicio profesional, porque presentamos una ley para médicos, con un nuevo régimen laboral para médicos, que lo hace mucho más atractivo para tratar de que los médicos se queden en la provincia trabajando. Entonces, te quería hacer ese contexto, porque la decisión de inscribirse en las residencias no tiene solo que ver con la ley de residencia, sino con todo el concepto. Cecilia. Sí, justamente sobre eso le quería preguntar, sobre cómo es la retención de esos médicos después, o cuál es el plan para poder retener a esos médicos después de que se formaron. Hemos hecho notas en los últimos años sobre la salida de los médicos hacia Chile y demás. Entonces, ¿cuál es el elemento que puede ayudar a retenerlos en el sistema? Mira, es un conjunto de elementos. Primero tenés que tener claro el diagnóstico. Nosotros no vamos a poder competir con la guardia de $1.000 de Chile. Estamos muy cerquita de Chile, y Chile tiene un sistema de salud distinto, con algunas cosas buenas que se permiten pagar $1.000 a la guardia, y con muchas cosas malas en cuanto a acceso y equidad dentro del sistema de salud. Pero bueno, no es la charla, pero digo, primero hay que tener bien claro nosotros cuál es el problema, porque esos médicos se sienten disconformes. Algunas cosas tienen que ver con la plata, y otras cosas no tienen que ver con la plata, sino tienen que ver con su dinámica de trabajo, con la falta de entendimiento en el sector público de esa dinámica de trabajo, con la necesidad de regularizar la cantidad de horas, porque si no necesitan pluriempleo, es decir, necesitan ir por 5 o 6 hospitales seguidos para ganarse un salario digno. Entonces había que armar una carrera dentro del sector público. Obviamente había que mejorarles la remuneración. Nosotros les hemos mejorado mucho la remuneración en este nuevo régimen, pero además se lo hemos mejorado vinculado a objetivos para romper ese ciclo vicioso de que solo contratamos horas, una determinada cantidad de horas, sino ahora contratamos horas, pero también cumplimiento de objetivos, y entonces eso va entrando en una dinámica de trabajo que va mejorando tanto para el hospital como para el médico. Le permitimos con este nuevo régimen trabajar al médico después de esa carga horaria en el mismo sector público, cobrando por productividad, es decir, por cirugía, por anestesia, por consulta, por lo que sea, es decir, que no tenga que salir del hospital público para ir a su consultorio privado o para ir a otra clínica, sino que pueda hacerlo dentro del mismo hospital con una dinámica parecida a lo que lo hace en el sector privado. Es decir, son muchas reformas que hace el nuevo régimen para médicos, que lo hace más atractivo, y además también modifica la carga horaria de cada uno de los distintos cargos, pero además potencia determinadas especialidades. Entonces, las áreas críticas las potencia, las áreas de atención primaria. El médico que más va a ganar en Mendoza con esta nueva ley, por hora, digamos, contando el valor hora, es el médico de atención primaria, el médico que está en el centro de salud, el médico que esté cerca de la casa del mendocino, digamos. Esos son cambios estructurales dentro del sistema. Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Retomo esto último que decía. Usted decía que el médico que más va a ganar en Mendoza es el de atención primaria, el que esté más cerca de la gente. ¿Nos puede dar una idea, no sé si decirle de sueldos promedio o directamente ponerlo como porcentaje por encima de la media nacional, pero para entender esta mejora en el cobro para los profesionales y también el régimen por productividad, cómo se escalona, cómo se articula? Bueno, mira, es bastante sencillo. Nosotros tenemos un cargo específico para atención primaria, es decir, para centros de salud. Ahí ese cargo puede ser promovido o no promovido
Los promovidos son los troncales, esto que hablábamos recién, pediatría, medicina de familia, clínica, ginecología. Pero dentro del centro de salud hemos cambiado el horario, le hemos ampliado un poco el horario para que el centro de salud también trabaje un poco más extendido, y el médico va a ganar aproximadamente, en un promedio de estos promovidos no promovidos, va a ganar 1 millón de pesos más o menos por esas 30 horas, pero después se puede quedar, bueno, ese número que yo te estoy dando es con el valor de la unidad sanitaria de febrero, pero ahora tendría que actualizarlo un poco. Pero después se puede quedar en el centro de salud, por ejemplo, haciendo consulta y ganando un monto que nosotros llamamos unidad de productividad por consulta. Y entonces podría quedarse a partir de las 2 de la tarde en el centro de salud atendiendo por consulta y mejoraría su remuneración. Pero eso que trabaja por consulta lo cobra en el bono de sueldo. No es que se cobra por fuera, ni facturando, ni nada. Lo cobra en el mismo bono de sueldo, pero lo cobra extra horario por productividad, digamos. Esa es la idea global. Gracias, Rodolfo, por la comunicación. Rodolfo Montero, quien hablaba, ministro de Salud y Deportes de Mendoza. Son las 11:21. Gonzalo, sí. Las lluvias del otro día en Brasil fueron 2 veces más probables debido al cambio climático. Sí, es un poco lo que a veces todos sospechamos cuando pasan estas cosas y no están los elementos hasta que de repente alguien se toma el trabajo de hacer el laburo científico y aparecen las pruebas. Es como una certeza sobre lo que decíamos, que el cambio climático potenció la posibilidad de que ocurriera lo que ocurrió en el sur de Brasil hace exactamente un mes. Todavía está escurriendo el agua. 169 personas, 170 personas fallecidas hubo por esas inundaciones y todavía hay gente desaparecida. Todavía hoy estaba haciendo el chequeo de la historia y la historia es inmensa porque desbordó un sistema pluvial de ríos, represas, lagos, y pasó todo por encima de cualquier previsión. El agua pasó por encima de cualquier previsión de contingencia de cualquier tipo. A mí me siguen impactando las imágenes de lo que pasó en el sur de Brasil. No sé, ver por ejemplo una planta de la embotelladora de Coca-Cola del sur de Brasil, que imagínate lo descomunal que es, y ver cientos de tráiler de camiones flotando, apilados por el agua, arrinconados, cajas flotando en el río. O sea, verdaderamente todas las imágenes, los estadios de los equipos de fútbol del sur, unos gremios de Porto Alegre, convertidos en piletas vistos con tomas aéreas, el agua hasta las gradas, hasta el comienzo de las plateas. Lo que pasó en Brasil hace un mes, medio que para nosotros nos pasó por debajo del radar, pero las imágenes fueron impactantes. También hubo una historia famosa de un caballo que quedó arriba de un techo, y que fue como una historia global porque el rescate de ese caballo, que estaba como en un pequeño islote detenido sin poder moverse, lo tuvieron que adormecer para rescatarlo y demás. Pero son todas como grandes postales de la catástrofe climática. Y hoy aparece un estudio de una organización que se llama World Weather Attribution, que básicamente lo que plantea es que la frecuencia y la intensidad de los fenómenos simplemente duplicaron la posibilidad, el cambio climático duplicó la posibilidad de que pasara, que era algo que era inevitable y que iba a ocurrir. Y está circulando, además está un efecto de la corriente del Niño que también lo suman como otro de los impactos, y lo que hace el informe es poner la lupa sobre la falta de infraestructura que tanto existe en Brasil. Yo lo traigo para acá, como tanto existe en la Argentina, digamos. De hecho todavía estamos lamentando, volvió de la mano de la crisis política, volvió el asunto de Bahía Blanca de principios de año, que fue una también catástrofe climática. Y hoy, mientras estaba reuniendo los elementos y repasando lo que planteaba esta organización, hay una imagen que es conmovedora y que también la quise sumar al panorama, que tiene que ver con unas inundaciones en Italia y lo que es, yo te diría, lo que es la muerte climática
lo que es básicamente la tragedia de la muerte climática, que es algo que tenemos que empezar a verlo de ese modo, como que son tragedias que suceden porque el clima está fuera de eje y está desmadrado. En la provincia de Udine hay un video que está dando en este momento la vuelta al mundo, está dando la vuelta al mundo hoy mismo, que es el abrazo de 3 amigos que se abrazan en medio de una correntada, porque no tienen escapatoria de la corriente que se los va a llevar, y se están abrazando como despidiéndose, y finalmente la corriente se lo lleva. Yo no lo pude dejar de mirar, porque es un suceso que es conmocionante, que está todo el mundo en Italia en este momento hablando de eso, mientras hacen los rescatistas esfuerzos por llegar. Es el río Natisone. Son 3 amigos que deciden fundirse en un abrazo mientras esperan que lleguen los bomberos. Les lanzan una cuerda, no logran alcanzar la cuerda y salen despedidos sin poder llegar a alcanzar la ayuda de los bomberos. Uno se lanza al agua, un bombero se lanza al agua sin poder hacer nada por los chicos. Lo cuento y un poco me conmueve. Bueno, aparecieron los cuerpos arrastrados más adelante después por la corriente. Y hay un abrazo de despedida, y está dando la imagen, y tiene que ver con un desmadre total de inundaciones en Italia que no responden, en principio, esto yo no lo voy a asociar al cambio climático, pero son fenómenos que no tienen antecedentes, y que son finalmente más frecuentes en los últimos años. Lo de Brasil fue igual de potente, solo que fue una verdadera megacatástrofe. Después hubo un momento en que empezó a aparecer acá una conversación que hubo que atenuar, que era si podía, llegamos a creo que hacer una nota de si podía inundarse Núñez, San Fernando, si el Delta claro, estaba... la ciudad. Claro, pero no era... Sí, esa etapa de La Nación. Hubo incluso un informe, ¿cierto?, en el Diario de la Nación sobre esto, pero no necesariamente tiene que ser lineal. Si pasa en un lado puede pasar... Lo que pasa, Gonza, es que más allá de que me parece que empieza a darse, o lo veo a veces afuera, y me parece que acá en Brasil y en Argentina hay que empezar a dar esa conversación de que eso nos pega a todos y en el corto plazo. Vos fíjate que no es lo mismo que haya una... lo llevo a la economía y no pensando que cómo nos impacta eso a todos en la vida cotidiana, también es un drama humanitario, porque en definitiva lo que pasó en Brasil cambió el precio del trigo y eso cambia el precio de los alimentos. Lo que pasó en Brasil dejó un montón de plantas sin producir en Brasil, pero como la economía y la industria está integrada, paró las 3 automotrices más grandes de la Argentina, y esos impactos sobre la gente que labura en esas automotrices en Argentina y que cobra un sueldo en esas automotrices. Esa idea de que el mundo de la economía y la producción iba por un camino y no miraba lo que pasaba lo que pasaba con el clima, hay que empezar a desarmarla, porque le pega a todos, aunque sea porque les pega en el bolsillo. La producción tiene que empezar a mirar eso claramente. Total, es otra cosa que pasaba hasta hace poco, perdón, Gonzalo, es que contaminaba la provincia de Tucumán, resulta que contaminaba en la provincia de abajo. Claro, y sin embargo, el delito en sí mismo no era federal. Es decir, cuando en realidad una contaminás en Santiago del Estero y se viene hasta abajo. Es decir, ese es el drama en el mundo con pasa lo mismo en los países, claro. Digamos, sí. O sea, vos podés tener en Europa las mejores reglas para tratar de cuidar el clima, y si después tenés otro país gigante haciendo lo contrario, es un drama. Bueno, no es nuevo, es cada vez más económico el tema, tiene impactos múltiples, es social, es natural, es dramático, político, porque la política tiene... Bueno, una catástrofe, que está la palabra catástrofe en boga porque esos acopios de alimentos se suponía que lo eran para eso, y bueno, las catástrofes están sucediendo de modo permanente. Una catástrofe es una inundación donde hay 2.000 personas evacuadas.
Lo que pasa que hay que dejar, según como dice este informe, ¿no? Hay que empezar a plantear que hay que dejarlo de verlo como una inundación o como un fenómeno aislado y tratar de que la gente empiece a comprender, de que todos empecemos a comprender que son fenómenos de extrema gravedad, que paran la economía, complejizan el acceso a los bienes de lo que fuera y sobre todo mueren personas de una manera en que antes no ocurría. O sea, hoy ocurre en que hay vidas que se pierden y es notorio que tiene otro volumen la tragedia. Esto no registra antecedentes en lo inmediato. 11:30. Escucha esta noticia. Los diputados votan un aumento de sueldo. Bueno, arrancó la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar la movilidad jubilatoria, pero la noticia pasa por otro lado, que es que hay un aval por parte de Martín Menem de aumentar el sueldo de los senadores en un 80%. De los diputados, perdón. Como hubo aumento en el Senado de la Nación, quieren hacer lo mismo en diputados que quedaron desfasados. El aumento es del 80% y la intención de Menem es que sean 3 cuotas, que no sea todo junto. ¿Qué es lo que está buscando para concretar esa posibilidad? No tanto la votación, sino que todos los jefes de bloque firmen una resolución para que todos pongan el gancho en lo que es un pedido que trasciende la cuestión partidaria. Todos los bloques, todos los diputados de todos los bloques quieren un aumento de sueldo. Con esta suba, el sueldo daría arriba de los 2 millones de pesos, 2.100.000 pesos. Hay que hacer bien la cuenta a partir de la oficialización de cómo se dé básicamente este aumento. Hay algunos bloques que dicen, no, Martín, de una, 80% de una, o en todo caso ver otro número, porque creen que corren muy de atrás con los senadores. Los senadores que se dieron el aumento tan polémico con esa votación aún más polémica, llegaron a un bruto de unos 8 millones de pesos, casi 8 millones de pesos. ¿Quién pudiera? Sí, 6 en mano, más o menos. Sí, menos en mano. Alrededor de 4 millones y medio en mano, 5 millones. Hay que sumar, por supuesto, gastos de representación, plus de desarrollo y demás, pero queda más o menos en ese orden. En el caso, con todos esos gastos extra vuelven a los 8 millones. No llegan, es menos. El número que doy es redondo con esos gastos. Okay. Porque no hay que ver cómo queda lo del famoso 9% que dijeron que iban a rechazar. En el medio de toda esta discusión, los diputados, ¿qué era lo que planteaban? Nosotros también, que si los senadores se llevan esa cantidad de plata, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Bueno, nadie quiere poner la cara en una medida tan impopular que lo primero que dice cualquiera o nosotros o cualquiera que está escuchando es, che, loco, estos se suben, no hay plata. Y estos se suben el sueldo por una decisión de ellos mismos. Bueno, no quieren eso. Por eso, la posibilidad de esta resolución, Menem, por supuesto, estaría firmando algo que va en contra de lo que plantea el gobierno, de lo que dice Javier Milei. No quiere decir esto que no tenga el margen como para hacerlo, porque ya el planteo, el pataleo de los diputados es, bueno, no vamos más a las reuniones de comisión, no nos podemos pagar el hotel, no vamos a viajar más. Claro, si no laburaban igual, sí. Bueno, pero empieza a ser... ¿Cuánto tienen de gasto de gasto de viático por desarraigo y demás? Sí, de todas maneras el sueldo quedó atrasado porque no tuvieron un aumento y demás. La verdad que si tenés que alquilar, si tenés que pagar el hotel todas las semanas, en blanco no te cierra. Y a algunos les preocupa que no les cierre en blanco. Y sí. Igual, digo, el argumento de... No los veo tan pudorosos. Si no nos pagan, no vamos a la reunión de comisiones. Si no laburan. La verdad, vos te cansaste, Jessy, de contar acá que el año pasado no hicieron nada. No salieron leyes, se reunieron 3 veces en todo el año. Sí, acá ¿Con qué nos amenazan? ¿Con menos que eso? Sí, acá quiero ser más justa, que este año se reactivó desde el verano el Congreso. Hay más trabajo parlamentario porque hay una cantidad enorme de proyectos que envió el gobierno más allá de la ley bases, y hay un poco más de reuniones y más de intención política de hacer sesiones, más allá de lo trabado que está todo y lo fragmentado que está el Congreso. Hay una cosa que yo creo que es parte de lo que enoja, que es el hecho de que ellos mismos se aumentan. Claro. Sí. Entonces, eso tendría que modificarse.
que los tipos estén enganchados con algún sindicato, algún gremio. Sí, los Sí, parlamentarios sí. están. Bueno, el parlamentario. En la justicia pasa lo mismo. La Lo que pasa- Corte Suprema es la que regula los sueldos de ellos mismos y de toda la justicia. Es un Y problema tienen sueldo de más de que tenemos 10 en dos millones de poderes, pesos, claro, y tenemos en dos poderes el mismo problema. Porque enganchados con el poder, con el sindicato con el que les toca a ellos Claro. negociar el sueldo, tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Y porque la plata no la ponen Claro, ellos. ¿cuál es el empleador? Entonces, sos el mejor empleador del mundo. Claro. Le das aumento al sindicato, el sindicato va a estar de acuerdo, Ujú. la plata te la damos todos nosotros. No, pero y vos no estás negociás. enganchado en eso. Vos no negociás con el sindicato. Y con el sindicato negocia el empleador, claro. negocia el Congreso, sí. Pero eso igual se negocia, Ceci. Eso Pero- sí. pero tiene con razón esa lo que dice lógica, los Ceci. funcionarios Pero del te das Poder cuenta lo que Ejecutivo, digo. chicos, es lo Claro, mismo. es lo Me mismo. parece Claro. que es Sí. ridículo No, en pero un me parece punto. que lo que el planteaba- Ejecutivo decide el sueldo de su funcionario, de su ministro, de su presidente. Hay que engancharlo a otra Ah, paritaria. eso es a lo la que de dice Ceci, que está jubilados, bueno. a la de docentes, a la de la policía, Y engancharlo. sería lo mismo, te diría, bueno, el Y docente sí. lo decide el Estado, Claro. los estados. Sí, pero no es- Si el Estado es el empleador, Sí, pero la cuenta es mucho más es más difícil de abordar. No es tan fácil ser generoso con la plata de los docentes, que es un Claro. peso para el presupuesto del Estado, que con los empleados del Congreso, que son 5.000. O sea, son un montón, pero no le va a no Son va a 15.000. ser- Bueno, son 15.000 peor, pero no le va a cambiar la cuenta, no va a caer en déficit fiscal el gobierno. Por Bueno, subirle estaba la 5% más idea, al resto. el radicalismo tenía la idea de anclar el Sí, sueldo de los olvidate, senadores con sí, el de pero una muy abiertamente. directora de escuela con más de 8 años de Sí, antigüedad. paradójicamente gustó la idea. Sí, bueno, pero digo, más allá de Lustó, que ya sabemos cómo votó con el aumento, digo, hay ideas de que se puede enganchar con alguien, con un cargo equivalente. Bueno, es el cargo de diputado cobra lo mismo, o el de senador cobra lo mismo que tal empleado de la administración pública. Pero yo Yo me lo que digo equivoco. es que no depende de ellos. Claro. es la posición histórica de la izquierda, de decir Claro. que todos cobren Como un el Poder docente. Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sí, como un docente. Ujú. No, yo no digo que cobren como un docente, que se ajuste, lo que dice la Nata, me parece No, no, que se que les se ajuste ajuste. el sueldo en función de la paritaria de un docente. Es que por va a ejemplo. terminar pasando eso, que cobre como un docente. Ellos te corren también con una idea, que si Porque no si se les tendría paga que bien... llevar a un docente Para, a 5 vamos, millones de día pesos. uno. No, es Yo que ta- los sueldos, parezco la defensora de la casta. No, pero los no. sueldos quedaron, no pensemos en que quedaron sueldos de 10 millones. No, Que no. cobra un subsecretario de Estado. Yo estoy de acuerdo con que hay que ajustarle el sueldo a los diputados, ¿eh? O sea, me parece que quedaron desfasados, es cierto. Ahora, los argumentos de que somos pobres y no podemos pagarnos las cosas me dan un poco de vergüenza ajena, me parecen un poco cínicos. Todos pueden tener otro laburo, igual que nosotros, cuando no nos alcanza con un laburo, se buscan otro laburo. Sí, no pueden no le tener otro cierran- laburo. No Los pueden tener otro diputados laburo. sí. No, están limitados los laburos que pueden hacer. No, los diputados y los senadores no. Sí. Lo explicó el propio Lustó cuando... Pueden hacer argumentó consultorías la y situación. trabajos docentes, pero no pueden hacer cualquier trabajo. En eso No, les doy la tienen derecha. un Vos, estudio de abogado, pueden tener un estudio de abogado, pueden tener una no empresa, sé un si comercio. lo hablé con Tetaz cuando iba a ser candidato a diputado, que las limitaciones que tenía para generarse ingresos por afuera Puede del adaptar sueldo, las- porque hay cosas que no podés hacer, igual que los jueces tampoco hay cosas que Los jueces que no es Los más pueden- jueces que es no pueden mucho más hacer. restrictivo, pero todos los senadores tienen empresas. La aceitera general de Para, esa es antes de de un estar discutiendo senador. esto al aire, averigüemos qué es. Averigüemos quién tiene razón de los dos. No, yo perdón, lo que digo es ¿puedo que decir hay algo? limitaciones, no digo que Sigamos sean discutiéndolo. No, que no, sean no, no. absolutas, Pueden pero- mantener, perdón. Perdón, averigüémoslo. No, es que que yo lo vos sé. sabés, bueno. Sí, no tienen restricciones. No Pueden tener. tienen De restricciones. Narváez era empresario, Claro. tenía sus empresas, Mauricio Macri, lo mismo, tiene una Turquía, limitación horaria, Romero. Claro. pero no tienen que deshacerse de ninguno de sus emprendimientos a la hora de ejercer. Los pueden denunciar porque quizás voten una ley que tiene que ver con el tabaco y su Se pueden abstener, claro. y su Puede estudio haber de abogacía. incompatibilidad. Sí, pero no necesariamente tienen que dejar de percibir sus ingresos en el mundo privado que ya venían manteniendo.
Esto o sea, si el tipo es abogado, puede seguir con el estudio, digamos. Cuando vos vas al interior del país y te hablan del diputado tal, esto es el comentario popular, lo que recojo acá. El diputado tiene aquel curro, aquel otro, todos los diputados, más allá de si pueden o no, cualquier argentino más o menos informado va a una provincia y se entera de que tal diputado tiene algo. Después hay que chequearlo, hay sociedades, hay no sé qué. Mirá, te digo más, Jorge. La primera etapa del diario Crítica fue una banca del Parlamento con los negocios que tenía cada diputado. Sí. Y en ese momento era una cuestión ética la que se cuestionaba, no legal. Sí, era cada banca, cada sociedad anónima, me acuerdo porque fue inolvidable, digo, y eso yo no vi que la Argentina haya variado. Ahora entiendo que por ahí pueda tener restricciones de algún tipo, pero sí debe haber maniobras para sortearlas. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que se van a subir el sueldo hoy. Sí, se van a subir el sueldo. Quiero que aparezca la resolución porque esto tiene que tener un formato legal. La discusión estaba en algunos que pedían o que el porcentaje fuera más alto o que no se hiciera en 3 cuotas, que es lo que está proponiendo Martín Menem, que no sea todo junto el 80%, pero pareciera ser que es una cuestión de mero detalle lo que falta acordar. Bufflet, el gobierno reinicia el 13% de la obra pública. Sí. En junio hay una decisión, y algo de eso ya empezó a suceder, de reactivar la obra pública. Ahora, esa reactivación de la obra pública había que ver qué dimensión tenía y a dónde llegaba. Bueno, son unas 347 obras las que va a retomar el Estado. ¿Cuáles son? Son las que tienen que ver, la decisión en obras públicas tiene que ver con la estrategia, dicen, de seguridad. Eso incluye la terminación de obras de cárceles, que la estaba pidiendo sobre todo una que ya empezó y ya está funcionando la finalización de esa obra, que es la de Santa Fe, que la pedía el gobierno de Santa Fe y la pedía también Patricia Bullrich, y le faltaba solamente el 5% del contrato. Creo que es Coronda, Rolo. Sí, es en Coronda donde dicen que están construyendo la cárcel más segura de toda la Argentina para poner a los narcos. Eso es lo que dicen. Está bien. Ahí le faltaba el 5% a esa obra y había quedado parada. Porque la había hecho el Estado Nacional y ahora quiere hacerse cargo el provincial. No, la va a terminar la Nación a esa, finalmente. También hay en Mercedes hay una reprogramación de una obra muy grande de una cárcel que tiene más de 10 años en obra y se cambió el proyecto y se va a terminar 2 salas del proyecto completo. Hay algunas obras que tienen que ver con cuestiones hídricas y de administración de inundaciones y demás, y algunas obras en rutas nacionales que tienen que ver con mejorar el pavimento, la señalización y demás. Nadie piense en que se va a transformar en una ruta. Infraestructura. Sí, lo que tiene que ver con la seguridad vial mínima imprescindible, eso es lo que se va a retomar de parte del Estado. Es el 13% del total de la obra que había pública, que había por lo menos en ejecución. Ahora después vamos a hablar un poquito de lo que quería decir en ejecución. Y hay otro paquete grande de obras que se va a transferir a las provincias. Ayer empezó con algunos acuerdos con un par de provincias, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán. Algunas provincias en particular empiezan a pedir obras porque tienen presupuesto para terminarlas y porque dicen que le pueden dar prioridad. Córdoba emitió deuda y va a terminar algunas obras que tenía el Estado Nacional y demás. Ahí hay que ver qué velocidad puede tomar eso, pero es un 30% de la obra que termina pasando a las provincias, porque lo que les dijo Nación es: esta obra yo no le voy a dar prioridad, así que la retomo cuando pueda. No importa si le falta el 5% para terminarse o el 50% para ser finalizada. No le voy a dar prioridad porque no es estratégica para mí. El impacto en el empleo de esa reactivación es del tan 13%. Claro, es tan limitado como ese 13%, claramente, ¿no? Nadie espera que de los 70.000 empleos que se perdieron
en la construcción al mes de marzo se recuperen, dicen en el Ministerio de Economía, que es el que tiene a cargo toda la parte de obra pública, no más del 20% de esa mano de obra. Hay que ver qué es lo que puede reactivar después de la mano de las provincias, pero va a depender del presupuesto y la cuenta y la caja que tenga cada provincia. Es cierto que en mayo a las provincias, por coparticipación, con la mejora de la recaudación y con la recaudación del impuesto a las ganancias que cayó en mayo, recibieron un paquete de transferencias de fondos mucho más interesante que el que venían recibiendo hasta acá, y les digo por primera vez el número positivo en términos de estar recaudando o recibiendo fondos por encima de la inflación. Ahí hay un aporte de fondos, y por otro lado, se termina de votar la ley bases, les va a entrar también el presupuesto de el impacto del impuesto a las ganancias en términos de fondos para las provincias. Pero cuánto de eso se pueda reactivar va a depender del estado de cada provincia. Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, las exportadoras que por regalías y demás tienen un potencial, va a ser una cosa. El resto de las provincias anda a esperar que alguien haga algo más que tapar un bache. Ahora, lo que también me pareció muy impresionante de un informe que hizo la Secretaría de Obra Pública sobre el asunto es, ¿cuándo se paró la obra pública? Porque, claro, había del total de contratos que había en ejecución, que eran casi eran un poco más de 2.600 contratos en ejecución, el 50% a diciembre tenía 3 meses sin pagar. 3 meses de demora en los pagos. O sea, de época de Alberto. Sí. En la época de Alberto. 997 obras de las 2.600, bueno, por supuesto que se acumulan, ¿no? Las que tenían 3 meses, las que tenían 6 meses están también en la lista de las que tenían 3 meses de deuda. Pero casi 1.000 obras tenían 6 meses de atraso en los pagos. Casi 700 obras. ¿Y finalmente paran cuando pasa eso? Y muchas de esas estaban paradas, pero no canceladas. Lo que está pasando ahora es que el gobierno dice a un paquete gigante de estas obras, que son las que son convenios con municipios, directamente las damos de baja. Hay en ese paquete casi 700 obras que tenían 12 meses de atraso en los pagos y 224 obras que tienen más de un año de atraso en los pagos. Pero perdón, ¿las dan de baja sin terminarlas? Sí, porque lo que dicen es que muchas de esas obras directamente no tienen casi avance. Muchas de esas obras, ¿qué avance van a tener? Sí, hace más de un año. Sí, dejaron de garpar. De esas 2.600 hay 1.500 que son convenios con municipios. Y muchas de esos convenios con municipios, unas 900, son programas hechas con el programa que se llamaba Argentina Hace, que es a través de cooperativas de movimientos sociales. Lo que cree el Ministerio de Economía o la Secretaría de Obra Pública es que eso fueron transferencias a los municipios y a las cooperativas, que en definitiva no se ejecutaron, porque la obra no se hizo, la obra no se dio de baja, nadie la denunció por dada de baja o por suspendida, y tiene más de un año sin que nadie le transfiera más fondos, ¿no? Entonces quedó en ese paquete. Entonces el 50% de las obras tenía por lo menos 3 meses de demora en los pagos. Ahora lo que se reactiva es el 13% del total de lo que había. 11:56. El agua blanda. Bueno, usted sabe, en 1910, en el centenario, pasó en la ciudad de Buenos Aires algo maravilloso, que es un montón de obras que se hicieron para este centenario, que todavía las vivimos y las gozamos. Entre ellas, creo, varios países donaron monumentos enormes, ¿no? El monumento en Plaza Francia, Plaza Alemania, y el monumento que nosotros conocemos también como el de los españoles, que en realidad se llama el Monumento a la Carta Magna y las 4 regiones argentinas. Y es un grupo escultórico, un conjunto escultórico muy complejo, grande además,
que tiene mezcla de bronce y mármol, pero no el mármol solamente como portante de los pies digamos, la base que sería del bronce, sino que hay un montón de esculturas que están directamente hechas, esculpidas en mármol, que además todo el mundo lo conoce porque cada vez que llega del norte a Buenos Aires pasa seguramente por ahí, sí, claro. Que es cuando venís por la Avenida Sarmiento, por la Avenida Libertador. Lo interesante de este monumento, que es divino, que lo hizo Subiratis, un español, es que está tan a la vista de todo el mundo y tan cerca de la embajada, tan cerca de la policía, tan cerca de todo, que es absolutamente inconcebible pensar que, porque no es que vos vas a un pedazo de bronce de esto, lo cortás y te lo llevas así nomás, tenés que serrucharlo con una sierra de metal que son muy lentas y tardás un montón. Esto es un trabajo que lo vienen haciendo. Ahí estamos viendo la imagen en YouTube, es increíble. También le habían sacado antes la cola a un león que anda por ahí, a una especie de felino que hay, se habían sacado la cola también. Pero vos fijate, le han sacado, si ves la ampliación de la de atrás, porque no es la única brazo que sacaron otro brazo. Estamos hablando, esa figura son un poco más grandes que el humano, digamos, puede que sea igual. Es un cacho de bronce, que no es fácil romper eso, te quiero decir. Puede ser que le haya hecho un corte un rato y que después lo haya... Pero además la otra pregunta, que esto ya tiene más que ver con Barbano que conmigo. Este señor va con eso a una fundición o a un reducidor. Sí. El reducidor termina en una fundición. Las fundiciones no son muchas, porque necesitas una temperatura enorme para fundir el bronce y no lo puedes hacer en tu casa eso. Sí. Entonces a alguien le llega el brazo ese, y ese señor que le llega... Son las chatarreras, Gaby, las famosas chatarreras que compran materiales. Con controlar eso ya pero por eso digo, no es que además no me cabe la menor duda que esto no se puede hacer sin connivencia con sectores de la policía. Porque vos no te puedes meter como hicieron en la Plaza Alemania, que queda cerquita de ahí, y te llevas 10 placas de 150 kilos cada una, y lo pasás por arriba de una reja que está cerrada, como si nada fuese. ¿Entendés? No, eso no lo haces sin una logística preparada y donde sabés que no... En este caso por ahí es más sencillo, pero también alguien está están depredando. Pero digamos... Ya el otro monumento de los españoles que hay, no sé si ustedes sabían que hay un monumento a España, que ese sí es más a España como nombre, como título, que está en Madero, en Madero Sur, en lo que sería la Costanera Sur. Cerca de Lola Mora. Sí, a ese le han sacado las cabezas a todos los personajes, los brazos a todos los que se le pudo sacar, porque algunos sí tienen el brazo pegado al cuerpo, no lo pueden serruchar. Si yo te mando la foto de ese lo estaban restaurando, pero es imposible restaurar ya algo que vos no tenés el molde original, claro. Por lo tanto alguien tiene que interpretar y hacer una cosa, pegarla, claro. Cuando la pegás tenés una pátina distinta, porque la pátina que le pone el artista más la pátina que le da el tiempo no es reproducible. Entonces, y si vos le soldás el brazo a esta gente que le cortaron el brazo, te va a quedar una marca indudable ahí, que, claro. No hay forma de... Bueno, es un delirio, y me parece que esto es una deuda enorme que tiene la ciudad de Buenos Aires en una cosa que es básica, que es cuidar nuestro patrimonio cultural, y no lo está haciendo. Pero bueno, es lo que tenemos. Hay un tipo que se llama Oscar Santillán, que él es ecuatoriano, es un artista conceptual, pero que trabaja mucho con temas tecnológicos, ecológicos, hace una mezcla muy buena. Entonces él se enteró de un hecho. Neil Armstrong, si recuerdan, el hombre que caminó en la Luna, fue en el año 78, 79, no me acuerdo exacto, a Ecuador para meterse en la parte del Amazonas ecuatoriano. Se metió ahí en unas cuevas que había que él quería conocer. Entonces hizo una expedición científica muy grande y había un policía que lo custodiaba, que iba atrás, que quería algo de Armstrong y no podía conseguir nada de Armstrong, y el tipo pero en un momento el tipo escupe un chicle Armstrong. Él agarra el chicle, lo pone en una cajita y se lo guarda. Y quedó eso como una anécdota que mucha gente en Ecuador se acordaba de que Armstrong, había un tipo que tenía el chicle de Armstrong. Este señor Santillán se entera de esta historia y decide hacer una obra de arte utilizando el chicle, pero no el chicle, el ADN del chicle. Es decir, el tipo va a Ecuador, él es ecuatoriano pero vive en Ámsterdam, se va a Ecuador, consigue a la familia porque ya el policía había muerto, le dan la cajita, saca el ADN y él lo mete al ADN adentro de unas plantas, de los genomas de las plantas, y entonces estas plantas tienen un poco del ADN del señor Armstrong.
Y estas plantas se las mete en una especie de óvalo, que aquí se ve, un óvalo blanco. Sí. Ahí se ve, eso es uno de los agujeritos por donde se ven las plantas ya con el genoma. Porque él sostiene, cosa que parece ser que es cierta, que las plantas se adaptan mucho mejor a vivir en el espacio que los seres humanos. Entonces es una forma de hacer perdurar a Armstrong en el espacio. Este señor... fue internado en un loquero. No, este señor fue invitado por la Fundación Bungiborn, que también está con la Fundación Andreani, porque acá hay un sistema que se armó muy bueno, donde vienen artistas a dar charlas a otros artistas, y bueno, entonces muy bien lo que hace la Fundación Bungiborn, porque a mí me parece bárbaro que tenga un tipo así y que nos cuente estas historias, me parece maravilloso. Después está Nicolás Guagnini, que está haciendo una muestra en la galería W Gallery, que tiene una en la calle de Piamonte, donde estaba el CAIC, y otra en la calle Defensa, 1369. Nicolás Guagnini es hijo de un desaparecido, que era periodista, colega nuestro, hermano de Lucas, y hace unas obras que son... a mí me gustan más los bronces, pero estas son muy buenas, son cerámicas. Mi hermano le gustaba mucho y tenía obra de él. No son grandes, pero tienen un tamaño interesante para, digamos, es más que una pequeña cerámica. Y se ven manos, figuras que son, digamos, se podría decir más orgánicas, que no se sabe bien qué son, pero me gusta mucho. Y me gusta ese pie, que está como en una especie de tablero con unas pelotas. Después lo tenemos al doctor Mamán, que armó una muestra muy buena de una colectiva, donde ahí se ve un Petoruti. Es un Petoruti que estuvo, es un Petoruti que le mandó el premio Palanza, Petoruti. No es una obra grande, pero es uno de esos soles que son tan lindos de Petoruti. Abajo hay una obra que realmente es maravillosa, que es un cuadro informalista de Sara Grillo, previo a los Sara Grillo que uno conoce, que tienen esa especie de tinta y escritura. Después lo tenemos acá a Raúl Loza, con una obra tradicional de Loza, pero muy buena. Debe ser obra de los 60, 70, esa supongo yo. Y acá lo tenemos a Cruz Díez. Pero en realidad hay más. Está Boto, Bonevardi, Cánovas, Caride, Cruz Díez, ya hablamos, Fernández Muro, Alfredo Lito, Seguí, Verdena y Wells. De Wells quiero decir algo, y termino. Cuando vos mirás el informalismo en el mundo, aparece Wells. Es decir, es uno de los que figura como uno de los principales y primeros informalistas, junto con Tapies, con Saura y demás. Y aparece Wells. Aparece Greco también, ojo, aparece Greco. Después no aparecen otros que nosotros conocemos, pero sí aparece él. Bueno, nada. Atención, Zona Norte, Galería Ricardo López te invita este sábado 8 al remate de Juana de Arte. Esto es en Sarmiento 64 en Martínez. Obra de importantes artistas argentinos: Héctor Borla, Carlos Alonso, Páez Vilaró, Castañino. Este sábado a las 7 de la tarde en Sarmiento 64 en Martínez. Las obras se exhiben desde hoy hasta el día del remate. Para más información entra en juanadeartegalería.com. Rolo declaró Alperovich en el juicio por abuso. Podrían pedirle hasta 50 años de cárcel. Sí, Jorge, si te parece, repasamos brevemente la declaración de Alperovich, así nos entran los otros temas, porque hay temas muy delicados que están pasando que mezclan un poco a la seguridad con lo político y lo judicial. En el caso concreto de José Alperovich, vos sabés, Jorge, que lo están juzgando al 3 veces gobernador de Tucumán, ex senador nacional, por 9 hechos de abuso sexual, 6 de ellos agravados. 3 de ellos serían simples tocamientos, que ya de por sí son un delito per se. El juicio empezó hace 5 meses y Alperovich nunca se dignó a pisar la sala de audiencias. Al comienzo del debate hizo una declaración vía Zoom, por recomendación de su abogado, que es Augusto Garrido, que es del estudio Cunio Libarona.
el abogado de Alperovich hasta el 10 de diciembre era el propio ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Levarona, que lo tuvo que dejar por una cuestión de incompatibilidad cuando asumió, pero su estudio sigue estando allí. Alperovich solamente había dicho en aquel momento que él era inocente, que lo iba a demostrar y que iba a esperar a que se fueran dando las pruebas en el juicio. Bueno, en el juicio hubo 68 testigos en total. 3 de ellos, y son testigos de la defensa, tienen pedido de detención por parte del fiscal Sandro Abraldes por falso testimonio, porque fueron a declarar en un caso 2 veces y dijeron cosas contradictorias, pues se dieron cuenta que en la primera declaración lo habían complicado y después fueron a tratar de enmendar a lo que habían dicho para no perjudicar a Alperovich. Finalmente, después de estos 68 testigos, Alperovich levantó la mano y dijo: ahora sí quiero declarar. Se presentó en la sala de audiencias por primera vez y ahí dijo, te lo voy a resumir, pero lo que planteó en principio es imposible que yo haya abusado de esta joven, que además de ser su secretaria privada, era su sobrina segunda, porque yo soy un hombre de casi 70 años, doctor. Este fue el punto nodal, como si una persona de 70 años no pudiera cometer un abuso sexual, y encima con una mentira, porque los abusos habrían ocurrido entre 2017 y 2018, cuando, si no me fallan las matemáticas, Alperovich tenía entre 62 y 63 años. Igual no es un punto, digo, abusador se puede ser a cualquier edad, y un hombre de 70 años no está de ninguna manera incapacitado para ser un violador, no es incompatible. Pero bueno, él lo planteó desde ese lugar, se puso en el lugar de víctima, dice, me dicen violinista por todos lados, quiso decir, obviamente, me dicen violín, yo no lo soy, yo siempre pensé que a los violadores hay que condenarlos con toda dureza, pero yo no lo soy. Dijo, yo he perdido mi vida, soy un muerto en vida, perdés todo con una situación así. Yo estoy de acuerdo con que hay que defender a la víctima y le diría que hay que matar al abusador, porque no hay que darle perdón. Pero hace 5 años que vengo con esto del tío abusador, el violinista, una gran mentira. Los medios me han hecho pedazos, siempre con títulos falsos. Es muy doloroso, por eso vine hoy ante usted para decir mi verdad, que se saque la duda, porque yo no abusé de ella, le dijo al juez Juan Ramos Padilla. Y para cerrarte el tema, él planteó que acá hay una operación política de rivales que quisieron perjudicarlo desde ese lado, y económica, porque según dijo, el papá de la víctima le pidió $5 millones como resarcimiento para construir unas cabañas en Tulum, en México. De esto no hay prueba alguna más que los dichos de Alperovich, que otra vez se esforzó por nombrar a la víctima con nombre y apellido cuando se está intentando preservar la identidad de esta joven que tuvo la valentía de denunciarlo, y que puso a su familia y a ella misma en un lugar de extorsionadora, cuando todos sabemos que lo que aquí ha sufrido esta mujer no solo ha quedado plasmado por su propio testimonio, por el testimonio de sus familiares que confirmaron que lo contó en su momento, sino además, y esto Alperovich parece olvidarlo, por los chats que él le envió a la víctima, donde la acosaba, donde le decía que por qué se ponía mal por lo que había ocurrido la noche anterior, y donde le insistía con que quería tener relaciones sexuales con ella. Quizás Alperovich lo olvide, Jorge, porque misteriosamente de su celular desaparecieron todos esos chats que tan inocentes eran en su mirada. Bueno, no los ha podido encontrar la justicia en el teléfono de Alperovich, sí en el de la víctima, y por eso son una prueba válida. El lunes son los alegatos, Jorge, como se tratan de delitos sexuales, y la jurisprudencia argentina permite sumar individualmente las penas de cada uno de los hechos hasta llegar a un máximo de 50 años. El fiscal Sandro Abraldes es el que logró la condena contra Aníbal Lotoki, y es un fiscal no solo probo, sino también muy duro. Por eso es que Alperovich está preocupado, y en las últimas horas, me consta, desde su entorno han contactado a otros abogados penalistas porque se ven venir una condena y la necesidad de ir a la Cámara de Casación Penal a discutirla. Así que esa es la situación de Alperovich. La semana que viene sabremos qué penas le pide la Fiscalía y la querella que también tiene que alegar.
elegí cómo seguir. Dale. Sí, Jorge, no, quería hacer un punto por un caso que está pasando por debajo del radar de los medios nacionales, pero que es muy sensible, incluso es muy sensible para PPT, Jorge, para vos, porque en tu programa Josefina López Mackenzie en su momento mostró una realidad que estaba oculta, que era la de las mujeres policías violadas por oficiales de la policía bonaerense. Sí, me acuerdo. Que tenían el problema, sí, nos acordamos todos, Jorge, porque fue un gran laburo de PPT, de Josefina, ustedes lo exhibieron de una manera brillante y a la vez era muy movilizante lo que se veía, porque sabíamos que esas mujeres, además de sufrir lo que sufre cualquier mujer luego de ser abusada, sufrían la violencia interna de las autoridades de la bonaerense, porque seguían conviviendo con sus jefes violadores y veían que terminaban ellas mismas siendo víctimas de denuncias, de persecuciones, de todo tipo de cuestiones. El caso de Quimei Carrizo en Mar del Plata se enmarca en ese contexto. Te lo voy a resumir y te lo voy a contar lo más rápido posible. Tengo parte de su testimonio, pero es difícil en este tiempo de contarlo. Pero te lo quiero contar de esta manera. En Mar del Plata, hasta hace un par de semanas, había un jefe departamental todopoderoso porque era amigo de Bernie. Se llama José Luis Segovia. Él es uno de los jefes que en PPT fueron denunciados públicamente por víctimas de abuso sexual. Segovia, a pesar de las denuncias judiciales, en una de ellas tuvo una condena, y de las denuncias mediáticas, salieron en PPT algunas de sus denunciantes, siguió siendo jefe departamental de la Policía de Mar del Plata, o sea, jefe de toda la seguridad de la ciudad, de nada más y nada menos que Mar del Plata. Segovia está hoy apartado de su cargo porque cayó preso, no por los abusos sexuales, sino por manejar una asociación ilícita, una banda que liberaba zonas a delincuentes, que tenía una connivencia que está prácticamente probada ya con la propia actuación de la Fiscalía para cobrarles a los delincuentes un diezmo por lo que hacían, por ser socio de narcotraficantes. Todo tipo de delitos ha cometido Segovia. Entre las policías que lo denunciaron aparece una joven de 26 años que se llama Quimei Carrizo. Quimei Carrizo era una policía que se atrevió a declarar contra Segovia. También había sido víctima de abusos, no es de las que declararon en PPT, pero les cuento el contexto, pero sí se había animado a hablar con la justicia sobre los delitos que cometía su jefe. Quimei Carrizo el año pasado tuvo un extraño accidente de tránsito en un patrullero. Ella iba de acompañante, la mujer policía que lo manejaba no tenía registro de conducir, mucho menos para conducir patrulleros. Chocaron, ella hizo la denuncia ante la policía y ante la justicia, nadie hizo nada con esto y a partir de entonces comenzaron a perseguirla. Grabó un video, ahora no tenemos tiempo de pasarlo, donde decía: si aparezco en un zanjón es culpa de José Luis Segovia, también del comisario Miguel Leguizamón y también del oficial Medina. Esto lo hizo en un video que ella publicó en Instagram y en TikTok. A partir de que publicó ese video y de que hizo la denuncia, que insisto, nadie le llevó el apunte, y de que fue a presentarse ante la justicia a declarar contra el comisario Segovia, la trataron de loca, la obligaron a tomarse una licencia psiquiátrica, la cambiaron de destino, la sacaron de Mar del Plata, la mandaron a Sierra de los Padres. Bueno, este domingo, Jorge, Quimei Carrizo apareció ahorcada en su casa. Nadie cree que se trate de un suicidio, que es lo que trata de hacer, de presentar la policía bonaerense. La autopsia todavía no tiene un resultado conocido, hay muchas presiones para que no se conozca. Ayer la velaron a Quimei Carrizo y su familia lo que contó es que el cuerpo de Quimei Carrizo, que supuestamente decidió quitarse la vida, tenía golpes, moretones de todo tipo en la cara. Incluso una prima contó, se veía a simple vista que le habían pegado culatazos. Una mujer policía que se atrevió a denunciar a sus jefes, que avisó, ojo que si me muero va a ser no porque yo haya tomado una decisión o porque haya sufrido un accidente, sino porque me mataron otros policías. Bueno, esa mujer policía apareció muerta. La investigación la tiene ahora el fiscal Fernando Berlingeri. Ojalá, Jorge, nos demuestre que el fiscal que tiene la valentía para ir contra lo que
claramente parece ser una acción mafiosa. Te iré contando los avances de esta causa, pero en Mar del Plata cada vez es más extendido el grito silenciado entre los policías de justicia por Quimei Carrizo. Aquí estamos, la nata, aquí estamos. Bueno, debutó Weinreich Sí, con debutó. La Noche Perfecta. Sí, La Noche Perfecta. ¿Le gusta el título, la nata? Sí, me gusta. No, a mí no, sinceramente. No, La Noche Perfecta. Es pretencioso, es remanido. No me gusta, definitivamente. Y además, ¿Qué le van a poner? no sé, el show de Weinreich, ¿no le gusta más? Bueno, Weinreich es difícil de deletrear, eso también. Sí. El show de Sebas, el show Sebi. del marido de Gutman. No, No sé. No sé, no me gusta La Noche Perfecta. Además, le voy a hacer una pequeña confesión. Lo vi en YouTube y cuando uno googlea La Noche Perfecta, le sale una competencia de balada. No. Sí, entonces era raro, me costó encontrarlo. No, más allá de los chistes, este es el Late Night del 13, va entre las 23:30 y las 0:15 con producción de Cuarzo y le traje las luces y sombras de este programa que le calza la medida a Weinreich. Vamos a decir todo. Bueno, ¿por dónde arrancamos, la nata? Y por las sombras. Por las sombras. Bueno, arranca el programa y todo es un gran disgusto. Disgusto, porque arranca la banda. Usted vio que yo no puedo hacer un late night si no tengo una banda en vivo en el grabado, ¿no? Yo no lo quiero condicionar porque usted en este momento está pensando qué maliciosa, qué escalabró, qué incorregible, qué profeta del odio. Cuadro de situación, arranca el programa, usted cómodamente sentado en su sillón, con el Vita, porque la tortura el Vita y le hace ver esto, y se encuentra con esto que le va a mostrar Croma. A ver. Y la rompe en la radio, en el teatro, en el cine, en las plataformas, y ahora vuelve a la tele para Bebe estar Sanso. todas las noches en sus casas. No tiene el pelo de Sonso, es el hincha número 1 de Atlanta. Con ustedes, Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta ahí bien. Al bicentenio, La Noche Perfecta, con Sebastián Weinreich, el noveno escalón. Así como lo ves, se hace análisis de sangre. Son unos hijos de puta. Ve la nata, ve, porque después yo le digo que está desafinado y usted me dice, espere. Bienvenidos. Ay, por Dios, que se callen. No Weinreich, la banda, que se calle. No, esto lo digo en serio. Es difícil una banda en vivo, usted lo sabe, la nata. Pero esto está grabado, o sea, es un falso vivo. Suena muy desacoplado y las voces están muy mal ensambladas y muy desafinadas. Y se lo dice una fan de Joaquín Sabina. Es decir, yo tengo una gran tolerancia a ciertas mínimas imperfecciones, mínimas, en las armonías y esto. Pero la verdad era un atentado contra el tímpano esto de la banda de Weinreich, así que va en las sombras definitivamente. Y si fue a propósito no se entendió, porque me decía alguien, ¿no será a propósito? Y no sé, pero no se entendió, la verdad que no. Bueno, a Weinreich, que arranca con un monólogo, le cuesta mirar a cámara. Tiene el vicio del que hace radio y el vicio del que hace teatro. Sí, pero es televisión. Y bueno, y sí, pero avísele. Entonces está todo el tiempo buscando complicidad con sus compañeros, que después vamos a hablar de ellos, y con la tribuna. La tribuna no cumple... Parece Carrió. Ahí está, igual. Faltó hablar del mosquito que transmite el dengue, nada más. Exacto. Pero la tribuna, ahí hay otro tema que no cumple una función más que la de crear clima. No digo que esté mal, pero hay unas risas grabadas que o tenemos tribuna o tenemos risas grabadas. No sé. La risa grabada me da antiguo, me da sitcom de los 80. No me convence. Bueno, estamos en las sombras. El primer invitado fue Adrián Suar, que tiene dos problemitas. El primero de los problemas es que obliga a hacer una nota house organ promocionando Felicidades, que es su obra de teatro, porque bueno, de eso va la vida. Igual no necesita promoción, están llenando, todo bien, pero pusieron las imágenes, recomendaron Felicidades, bueno, perdimos el tiempo. Y por otro lado, la complacencia con el gerente artístico del canal, ¿no? Y encima... Vamos a decir que Suar trabaja con Peto Menagem, que es parte del equipo de Weinreich, y a su vez su hija es sobrina de Leticia Siciliani, que es la hermana de Griselda. ¿Que está en el programa? Y que está en el programa. Con lo cual
No, todo demasiado obsecuente a mi gusto. Me parece que podrían haber tomado mayor riesgo con un invitado ascético, que no sea amigo, que no sea el gerente del canal, que no promocione felicidades, que no sea el excuñado de Siciliani y que no trabaje con Peto Homenaje. Yo hubiera optado por otro tipo de figura, pero bueno, eligen lo que se les da la gana. La entrevista no estuvo lograda, tiene algunas secciones muy forzadas. Por ejemplo, en un momento aparece Peto Homenaje, que oficia de productor, obviamente actúa como que es un productor, tiene una valijita y va sacando elementos, por ejemplo, un descarozador de aceitunas, y hay que adivinar qué es. Los otros eran bastante más complejos, uno un pelador de manzana que nunca en mi vida vi. Y uno dice, y bueno, si Suar sabe qué es o no sabe qué es, ¿qué importa? ¿Qué suma? ¿Qué agrega? Nada. Después hay un triturador de anécdotas donde invitan al invitado a jubilar una anécdota que ya haya contado varias veces y la vuelve a contar por última vez. ¿Qué decirle? No sé. Y después hay una olimpiada en 5 segundos donde le dan a usted una consigna y en 5 segundos tiene que decir 3. Por ejemplo, las 3 partes de tu cuerpo que más te gustan. Y en 5 segundos uno no puede decir nada, la nata. A gatas que decían una, porque no entra. Así que rarúa. Y después en las sombras, Leticia Siciliani. Y tiene que ganar volumen, tiene que encontrar su lugar. La carpetita con las preguntas armadas por otro... Ay, me deprime tanto en la televisión del 2024. Si tenés ideas, Leticia, ¿por qué no confías en tu cabecita preciosa? ¿Por qué hay que leer? Susana puede leer. De ahí para abajo, nadie más puede leer en televisión. Bien, ¿qué más? Y después hay un cierre donde se van todos los integrantes del programa en una moto con Sidecar. Y largo. Y además yo pensé, en el primer programa quedó lindo. Pero en el segundo, ¿que van a hacer lo mismo o van a cambiar el cierre? Si hacen lo mismo, no va. Si cambian el cierre, ahí les vamos a dar una chance por la creatividad. Bueno, tiene luces también, no vaya a pensar que solo... No solo vi los disgustos. La escenografía está bien, cumple, no presenta muchas novedades en relación a todo lo ya visto, pero cumple. Lo que más me gustó es la puesta de luces. Está muy cuidada, se ve cálido, se ve intimista, da la sensación de una imagen texturada en tonos ambarinos, está lindo de ver. Ojo con la luz de Peto Homenaje cuando está dialogando con Wanreich en el escritorio, porque me lo dejan a oscuras. Se nota que ahí no está previsto que haya una posición, así que hay que iluminar un poquitito ahí. A Wanreich lo vi bien, lo vi cómodo, lo vi convencido de lo que hace. Yo creo que tiene que trabajar un poquitito más las entrevistas y no dejarlas tan libradas al chistecito preproducido. Escuchar más al entrevistado y quizás sacar cosas, ¿no?, interesantes que se puedan dar en la interacción, estar un poquitito más atento a la repregunta, porque además Suar rema todo, la nata. Entonces mañana te cae un medio moplo, un monosilábico y te quiero ver. Vas a tener que amacarte, Wanreich. Pero me gustó que hay un cuidado por el guión, que hay un compromiso con el laburo. Mi sensación con Wanreich es que no le da lo mismo, que no está trabajando de taquito, que está queriendo que las cosas salgan bien, y eso me gusta, y también se notó que hubo ensayo. Lo que más me gustó fue Peto Homenaje, que demuestra que tiene un enorme oficio de comediante, por momentos un poco solo, un poco desprovisto, un poco sobreactuado porque es el primer programa, pero bueno, hay un gran comediante ahí, así que yo creo que le pueden encontrar incluso más matices, más rebusques, más entradas y salidas. Me gustó mucho lo que hizo Peto. Y después Bebe Sanso es marca registrada, un genio, sí. Así que no lo vamos a venir a descubrir. El único problema, así como en general, que le encontré al programa, y lo voy a decir, es que por momentos lo estaba viendo y extrañé a Fernando Dente. Y dije, ay Dios, ¿por qué estoy extrañando a Fernando Dente? Claro, porque este late night es un poco menos de lo mismo. Ya hemos visto a Jay Mamón en sus buenas épocas. Jay es un hombre que además la jugaba con el piano, que tiene escucha, que tiene empatía. Estoy hablando del Jay previo al escándalo, ¿no? Sí. Corro toda la situación posterior. Y Fer Dente, que es un conductor en construcción, canta, baila, actúa, se trepa, corre, salta, va, viene, sonríe. Entonces me encontré con un Wanreich que me ofrece una versión
con menos matices que lo que me ofrece Dente por América. Entonces me dieron ganas de poner a Dente ayer. No está mal La Noche Perfecta. La noche está, la perfección se la estaríamos debiendo. ¿Cuánto marcó? 4.8, la nata 4.8. Es un buen número. Bien, es un buen número. Igualmente, debo decir que no tiene muy buena duplicidad de audiencia con los 8 escalones, porque tengo por acá la planilla, vi que los 8 escalones le dejó unos cuartos, le digo exacto, de 7.4 y 7.6, y ya el primer cuarto de One Rage es 4.7 y el segundo es 4.7. Sostuvo el número, es decir, la gente que se quedó a ver a One Rage no huyó despavorida durante los 45 minutos que dura el programa. En realidad un poco menos, porque fue de 23.26 a 12.06. Va a durar 45 cuando tenga tanda. Fue sin cortes ayer. Pero la gente se quedó, conservó la audiencia, pero no tiene buena duplicidad con los 8 escalones. Los que están viendo los 8 escalones no se interesaron por darle la oportunidad a One Rage. Así que ahí hay un temita. Si se llega a sostener en los 4.5, 4.8 o araña el 5, es golazo la nata. Pero es Suar, es debut y fue sin cortes. Vamos a ver. Bien. Para todos los mencionados. Aplauso, medalla y beso. Como siempre, gracias a la gente de Dos Escudos, Juncal 905, Montevideo 1690 y San Benito 1695. Por teléfono al 4327-0135. Y ahora, señores, Flavia Pitela. Fui al teatro. 5 canoli para lo que vi el domingo. La obra se llama Proyecto Garland, por Judy Garland. Está escrita por Marina Munilla y Gerardo Grillea y está dirigida por Gerardo Grillea, y esto es en el espacio Teatro No Avestruz, se llama así. Es un teatro muy pequeño que queda en Humboldt al 1857 en Palermo. Las entradas están por Alternativa Teatral. Es una sala, insisto, muy pequeña, así que cuando saquen entradas tengan paciencia porque creo que entran 40 personas, 50 personas, es muy chiquito. Ojalá pase a una sala más grande, tengo que decir. Pero bueno, para contarte de la obra, me gustaría antes hacer como una pequeña introducción a la vida de Judy Garland, que es de lo que se trata esta obra. Y bueno, Judy Garland nace en 1922. Es hija de una pareja de... Mirá qué bonita era, estamos viendo una foto. Ay, sí. Era hermosa. Judy Garland en YouTube. Qué ojos. Hermosísima. La madre era una artista del vodevil y a ella y a sus hijas las lleva desde muy chiquititas a tratar de que sean actrices, ¿no? Las lleva a todas las presentaciones, a todos lados donde puedan actuar. Desde los 4 años Judy Garland está subida a un escenario. El nombre original de Judy Garland es Francis Ethel Gumm y desde muy pequeña se pasa ese nombre con acento francés. Finalmente, a los 12 años la contrata la MGM, ¿no? La Metro-Goldwyn-Mayer, por 7 años. Un contrato terrible, porque entre otras cosas, Judy Garland era gordita y no podía ser gordita. Entonces, ellos la quieren presentar como una chica que fuera como la vecinita, ¿no? Una chica que fuera común, que no tenga el glamour de las grandes actrices de la época. No es ni fea ni linda, ni gorda ni flaca, ni exitosa ni no exitosa, ni romántica. Siempre sus papeles pasan por lugares medios híbridos. Y para que adelgace, esto que te voy a contar es muy terrible, le dan anfetaminas durante el día para que trabaje 12 años. ¿Qué edad tenía? 12 años. Y barbitúricos a la noche. Y además la hacen fumar, porque el cigarrillo supuestamente le quita la ansiedad para comer. Y le hacen una dieta tan estricta de sopa y lechuga, no la dejan acercarse a los lugares donde está la comida para el cast, ¿no? Para la gente que está trabajando. Le hacen, por ejemplo, festejar su cumpleaños 2 meses antes de una actuación, así puede comer un pedazo de torta. Todos los comedores de la Metro-Goldwyn-Mayer están informados que si ella se acerca no le pueden dar de comer. Pero sobre todo, ellos llaman píldoras estimulantes, la drogan desde que tiene 12 años. Le llega su gran oportunidad a los casi 17, a los 16, había cumplido 16, que es filmar El Mago de Oz. Porque 2 actrices antes que ella no pueden. Pero tiene que aparentar 12 años y tiene 16.
con lo cual está siempre encorsetada, muy encorsetada y muy mal alimentada para que parezca una nena más chiquita de lo que es. Se vuelve famosísima cuando canta, obviamente, Over the Rainbow, ¿no? Si pensamos en la gran canción, que es la canción más versionada de la historia de la música. Con esa voz se para en un lugar diferente, la gente la empieza a mirar mucho, pero sufre durante esa infancia y adolescencia en la Metro-Goldwyn-Mayer abusos sexuales constantes, contados por ella misma en sus memorias, entre otras cosas por Mayer, el de la Metro-Goldwyn-Mayer, por productores, a veces entre escenas, cuando ella sale de escena y hasta que vuelve a escena, alguien la abusa. Esto resulta en una mujer con unos problemas dramáticos toda su vida. Se casa a los 19 años, la hacen abortar porque estaba en plena filmación de una obra, entonces no podía quedar embarazada, con la anuencia siempre de la madre. La decisión, por ejemplo, del aborto es tomada por Mayer. Empieza un camino que va a tener muchos altibajos, se casa muchas veces, tiene 3 hijos. Su hija más conocida, obviamente, es Liza Minnelli, que la cuida hasta que muere. Muere a los 47 años. Judy muere a los 47 años. Sí. Aparece muerta supuestamente por un exceso de barbitúricos. La hija dice que fue sin querer. De hecho, la hija, Liza Minnelli, con otra de sus hijas, que es la hija que ella tiene con un matrimonio que duró muchísimos años, que aparece en la obra y ahora lo vamos a contar, son las que la cuidan a la madre hasta que muere, y lo que le hacen es, como no pueden lograr que deje las pastillas, le van a la casa y le sacan el contenido de las cápsulas y le ponen azúcar. Entonces, para reducirle la cantidad. Sí. Obviamente, ella, ¿qué hace? Tenía como una mujer que le compraba los barbitúricos y se los mandaba. Por ejemplo, se compró un tapado, y cuando agarraban el tapado, adentro del forro del tapado había pastillas. Una mujer con una vida tremenda. Tiene una película que también es muy famosa, de la que se hizo una versión con Lady Gaga hace poco tiempo, que es Nace una estrella, que se hizo una reversión. Con Nace una estrella, ella se planta de nuevo en la escena del cine, con una idea de un triunfo importante para ella, y le gana Grace Kelly el Oscar, que dicen que es uno de los Oscars peores ganados de la historia, no porque no se lo mereciera Grace Kelly, pero porque sí se lo merecía y mucho Judy Garland. Comienza una carrera que tiene que ver con el canto, y lo que le pasa con el canto es que va y viene, pero tiene una gran pasada por el Carnegie Hall, del que se graba un disco muy famoso de ella, y uno de los críticos dice, cantaba como diciendo, acá está mi corazón, rómpanlo, ¿no? Mucho para decir de Judy Garland, pero quiero ir a la obra. ¿Qué hacen Marina Munilla y Gerardo Grillea en la escritura de este guión? Toman recuerdos de ella, citas de la hija, comentarios de los diarios, mucho hay escrito sobre ella, hay documentales, hay una película que se llama Judy, muy nueva. Van tomando toda la información que hay y crean el personaje de Judy Garland para dar cuenta de algo que es muy fuerte, que aparece en una frase que aparece atrás en la pantalla, en una pantalla que se proyectan frases, y dice: cuando un niño trabaja para mantener a su familia, algo está mal. Claro. Esto es algo que vos siempre decís. Cuando un niño trabaja para mantener a la familia, pero claro, ella ganaba mucha plata, era muy tentador. No, lo que les conté es brutal, es bestial. Entonces la obra es brutal y es bestial. Quiero pararme en Marina Munilla, que hace de Judy Garland. Te conmueve, te enoja, tiene mucho humor, porque Judy Garland era una mujer que jugaba mucho con el humor para salir adelante en su vida. El cuerpo de Marina se transforma en el cuerpo de Judy Garland. Canta, no les puedo explicar cómo canta, en la obra hay canciones, no puedo explicar cómo canta, cómo logra que vos entiendas cómo ese cuerpo está atravesado por el dolor desde chiquitita, y de que muchas de sus acciones de grande están totalmente asociadas a esa infancia horrible que le hicieron pasar, en el que no había una conciencia como hay hoy de ciertos cuidados,
de los niños, y entonces en los diarios podían aparecer cosas espantosas como, bueno, Judy Garland sabemos que es un cerdito con colitas, ¿no? Un bullying terrible a una nena que la rompen en 1000 pedazos, la rompen toda. Marina Munilla hace de Judy Garland con la participación de Diego López, que hace de Sid Luft, que es el tercer marido de Judy Garland, con quien ella tiene 2 hijos, y con Leonardo Murúa, que hace del Dr. Cooper, mostrando las entradas y salidas de Judy Garland a los centros psiquiátricos. Se trató de matar varias veces antes de su última, digamos, intento, que no se sabe si fue un error o qué. La primera vez se cortó las venas, la segunda vez se cortó el cuello, digamos, quiso cortar las cuerdas vocales. Murió a los 47 años, una mujer con una luz y un brillo propio y una capacidad de captar la atención de la gente, si pensamos todos en el Mago de Oz, ¿no? Que uno mira, yo digo, nos arruinó el Mago de Oz para siempre esta obra, y a la vez qué bien, porque son historias que no se pueden repetir, no puede volver a pasar que los niños sean abusados de esta manera en ningún campo, ¿no? Pero sabemos que en el mundo de Hollywood, por lo menos, es algo bastante común. La obra se llama Proyecto Garland. La protagoniza Marina Munilla y es una clase de teatro. Marina en sí misma es una clase de teatro. Su cuerpo, su actuación es desgarradora, es corporal, es conmovedora, te divierte, canta como los dioses. Es una obra fuerte, es para mayores de 18, porque todo lo que se cuenta tiene que ver con el mundo de los adultos de mierda. Vayan a verla. Teatro Nueva Avestruz, Humboldt, 1857, Proyecto Garland, dirigida por Gerardo Grillea, actuada maravillosamente por Marina Munilla, muy bien acompañada por Diego López y Leonardo Murúa. Está los domingos a las 20 horas. 5 Canoli. Flavia Pitela, 1 minuto después de la 1 de la tarde, momento en el que Cecilia Bufflet, que desde que llegó... ¿Está haciendo ruido? Está tirando cosas, tiró un vaso, tiró una agenda, tiró de todo. Les dice... Tengo las patitas mojadas por el agua que me tiré encima, compren dólares.